Bienvenidos a este video de Derecho Civil en el que explicaremos lo que es un contrato de sociedad civil. Para empezar, ¿qué es una sociedad civil? Se entiende por sociedad civil que es una persona jurídica constituida por un contrato entre dos o más personas para realizar un objetivo común, siendo de carácter preponderantemente económico sin que sea necesariamente comercial. ¿Qué señala nuestro Código Civil al respecto? En nuestro Código Civil, en el artículo 750 nos menciona lo siguiente. Por el contrato de sociedad, dos o más personas convienen en poner en común la propiedad, el uso o el disfrute de cosas, o su propia industria o trabajo para ejercer una actividad económica, con el objeto de distribuirse los resultados. Sus características son: es un contrato que produce un efecto a crear una persona jurídica diferente a los contratantes. La finalidad por las partes denominados socios debe ser posible o lícita. Debe ser necesariamente económica, pero no así de especulación comercial. La sociedad tiene un capital social que es representado en partes sociales. Se clasifica como un contrato principal, porque su existencia y validez no depende de otro, bilateral porque genera obligaciones recíprocas para ambas partes. Consensual porque es necesaria la voluntad de las partes, siendo que para su perfeccionamiento basta el simple consentimiento. Y formal porque la ley exige que para su validez sea por escrito. Constitución de una sociedad civil. El Código Civil nos menciona lo siguiente. Artículo 754. Contrato de constitución. Personalidad. Parágrafo primero. La sociedad civil debe celebrarse por documento público o privado. Se requiere escritura pública si la naturaleza de los bienes aportados exige ese requisito. Parágrafo segundo. La personalidad se adquiere con la suscripción de la escritura constitutiva. En palabras de Carlos Morales Guillén, en su análisis al presente artículo, nos hace notar que se trata de un contrato consensual en rigor del artículo 492 del mismo precepto normativo, por la exigencia de formalidad del mismo documento al realizarse por escrito el registro de propiedad y de los bienes que formen parte del aporte que no puedan ser transmitidos de otro modo. Esto realizado en derechos reales u otros similares. La sola inscripción sirve como requisito de publicidad de la Constitución Social. De esta manera, la suscripción de un documento privado o público, según corresponda, se asume la personalidad suponiendo así la capacidad jurídica, determinada por el artículo 54 que menciona la capacidad de las personas colectivas. Morales Guillén nos menciona, y cito, los elementos típicos que debe incluir necesariamente un contrato de sociedad están señaladas de las que merecen algún examen, de los que se suponen rasgos indispensables. Se encuentra establecido de la siguiente manera. Artículo 756. Elementos que deben constar en el contrato de sociedad. Parágrafo primero. En el contrato de sociedad deben constar, número 1, la denominación o razón social y el nombre de sus socios activos y responsables. La razón social será seguida de las palabras sociedad civil o su abreviación SOC-CIV. Número 2. La sede, objeto y duración de la sociedad. Número 3. Los aportes o prestaciones de los socios, el importe del capital social y el modo de administrarlo. Número 4. La participación de los socios en las ganancias o pérdidas, el modo de liquidación y el de restitución de los aportes dados en especie. Número 5. En general, todo lo que convenga al mejor desenvolvimiento de la sociedad. Parágrafo segundo. A falta de alguno o algunos de los requisitos enunciados, regirán las reglas del capítulo presente o las que resulten aplicables según su carácter. Comienzo y duración.
Nuestra legislación no establece una duración exacta ya que es pactado por las partes, aunque puede ser tácita sin ser perpetua como algunos autores se refieren, puede ser por el tiempo de vida de los socios. Nuestro Código Civil señala, en su artículo 757, comienzo y duración. Parágrafo primero. Salvo pacto diverso, la sociedad comienza en el momento de formarse el contrato. Parágrafo segundo. También, salvo pacto diverso, se considera celebrada la sociedad por toda la vida de los socios, pero si se trata de un negocio determinado, solo por el tiempo que debe durar dicho negocio. Modificaciones y exclusión de socios. De las modificaciones se puede señalar el siguiente artículo. Artículo 758. Modificaciones. El contrato de sociedad solo puede modificarse por el consentimiento de todos los socios, si no se ha establecido otra cosa en el contrato social. Respecto de la exclusión, los autores concuerdan en algo. No se puede excluir a un socio a pesar de que pueden ser justificadas por causas graves y sea una decisión unánime, sin que éste pueda defenderse y demandar su pronunciamiento sobre la situación. En nuestro Código Civil se establece lo siguiente. Artículo 759. Exclusión de socios. No puede ser excluido un socio sino por acuerdo unánime de los demás socios y solo por motivo grave establecido en el contrato social o por disposición de la ley. Relaciones de los socios respecto de la sociedad, establecido en los artículos 760 al 773. Las relaciones de los socios se basarán en cuanto a los aportes que realicen o se hayan obligado a cumplir dentro del contrato, ya sea en sumas de dinero por las que puede ingresar en demora de no cumplir con la misma. Los intereses serán determinados por la ley sin perjuicio y de no existir un plazo, los aportes se harán de manera inmediata o en una caja social constituida. Se establecen también las garantías en el que la responsabilidad depende del socio que aportó y que se convierte en obligación de la sociedad. Carlos Morales Guillén hace observación del artículo 763 sobre la acción ejecutiva o rescisión, donde se estaría frente a un socio moroso que podría tratarse de exclusión de un socio establecido ya en el artículo 759. En cuanto a los nuevos aportes, se determina sobre las nuevas aportaciones en las que el socio no podrá ser obligado a aportar más de lo acordado en el contrato. Las ganancias y las pérdidas serán repartidas de igual manera para todos. Obligaciones de la sociedad respecto de los socios. A diferencia de otras legislaciones, las obligaciones se estipulan de la siguiente manera. Artículo 774. Gastos, obligaciones y perjuicios. La sociedad responde a los socios o al administrador por los gastos que, con su conocimiento, han efectuado por ella, así como por las obligaciones sociales contraídas de buena fe, y les indemnizará por los perjuicios que hubiesen sufrido con ocasión inmediata y directa de los negocios sociales. Administración, establecidos en los artículos 775 al 782. Para que la sociedad pueda hacer valer sus derechos y obligaciones, se podrá escoger a un administrador que fungirá como representante siendo establecido en el contrato de constitución, a lo que muchos autores coinciden en el mismo punto. Sin embargo, dentro de nuestra legislación se puede dar la administración a varios socios siempre que se determinen sus facultades
o que sean ajenos a la sociedad y se estipula de la siguiente manera. Artículo 775. Regulación de la administración. Parágrafo primero. La administración de la sociedad se regula por el contrato. Parágrafo segundo. Puede encomendarse la administración a uno o más socios o a un tercero, o bien estar a cargo de todos los socios. Artículo 777. Facultades del administrador. Parágrafo primero. El administrador debe sujetarse a los términos con los cuales se le ha conferido la administración. Si no se hubiesen especificado sus facultades, serán ejercidas conforme el giro ordinario del negocio. Parágrafo segundo. Deberá tener, en todo caso, autorización expresa para efectuar actos de disposición de los bienes sociales, para gravarlos o para tomar dinero en préstamo. Relaciones con terceros, establecido en el artículo 783 al 789. Nuestra legislación no es de las que establece con claridad conceptos necesarios o utilizados en otras legislaciones. En el caso de la relación con terceros, se refiere a la responsabilidad que ésta tiene y sin embargo no establece cómo debería cumplirla ni cómo está obligada a eso, haciendo que los mismos socios lleguen a una mancomunidad. Se menciona incluso al caso de que la sociedad pueda ser deudora distinta al socio. También se presenta que el socio realice actos a su propio nombre que no generen perjuicio alguno a la sociedad. Y en el Código Civil se encuentra establecido de la siguiente manera. Artículo 783. Responsabilidad por las obligaciones sociales. Parágrafo primero. El patrimonio social responde a los acreedores por las obligaciones de la sociedad. Parágrafo segundo. Si el patrimonio social no llegare a cubrir las deudas, responden los socios por el saldo, proporcionalmente a su participación en las pérdidas sociales, salvo cláusula de responsabilidad solidaria. Parágrafo tercero. La parte del socio insolvente se reparte entre los demás socios a proporción. Disolución y cesación de la sociedad civil. Artículo 791 al artículo 796. Los socios pueden dar término a la sociedad en una decisión unánime, y así haya sido establecido en el contrato. De acuerdo a las causas, incluso la muerte de uno de los socios puede ser factor de la disolución, y no es una obligación para los herederos. La prórroga puede ser consentida por los socios y que continúen con los actos sociales. Basta con que no diga nada para que la disolución no se produzca, aunque en otras legislaciones la prórroga constituye una sociedad nueva. Entre otros casos, se presenta la renuncia de un socio que se presume de buena fe, que resulta una disolución voluntaria de la sociedad de la cual debe hacerse su notificación, si es que no desean comprometerse en negocios que no concluyan debido a esta situación. Sin embargo, puede ser considerada de mala fe si se da el supuesto de que deseaba quedarse con el negocio que debió ser en común. En el Código Civil se establece en el artículo 791 causas de disolución. La sociedad se disuelve, número 1, por acuerdo unánime de los socios. Número 2, por expiración del término. Número 3, por realización del negocio o imposibilidad sobreviniente de realizarlo. Número 4, por incapacidad o muerte de uno de los socios, salvo lo previsto al respecto en el contrato de constitución. Número 5, por insolvencia de uno de los socios, siempre que los demás no prefieran liquidar la parte del insolvente. Número 6, por falta de pluralidad de socios si no se reconstituye en el plazo de 6 meses. Número 7, por resolución judicial. Número 8, por otras causas previstas en el contrato social. Y como habíamos mencionado,
En el artículo 793 menciona sobre la prórroga tácita. Si al vencimiento del plazo de duración de la sociedad ella sigue funcionando, se entenderá de prórroga tácita por tiempo indeterminado, sin necesidad de nuevo contrato social, salvo la prueba de que no hubo esa intención. En el artículo 794 nos menciona sobre la continuación de la sociedad en caso de muerte. En el parágrafo primero, es válido convenir que, en caso de fallecer alguno de los socios, la sociedad continúe con los herederos del socio fallecido o solo con los socios supervivientes. Parágrafo segundo. En el segundo caso, y también si los herederos no aceptan continuar en la sociedad, se liquidará la parte que corresponda a ellos en la forma que prevé este capítulo. En el artículo 795 nos menciona sobre la renuncia de uno de los socios. En el parágrafo primero, el socio puede renunciar a la sociedad tratándose de sociedades por tiempo indeterminado o por un periodo superior a 25 años, si lo hace de buena fe y con preaviso de 3 meses a los demás socios. Parágrafo segundo, puede también separarse cuando exista justo motivo probado en su caso judicialmente. Liquidación, establecido en el artículo 797 al artículo 802. Siendo el último paso o considerado como una consecuencia que se da tras la disolución, queda pendiente el liquidar las relaciones jurídicas pendientes como pagar deudas, cobrar créditos, también para hallar el líquido social como ser el valor del negocio o el fondo de comercio, que puede ser repartido entre los socios, ya que una vez finalizada la liquidación se considera extinta la sociedad civil y todas las cosas que hayan sido usadas volverán a su respectivo dueño. Respecto a los liquidadores, esto debe estar estipulado dentro de los actos constitutivos, ya que prevén este tipo de situaciones, o pueden designarse a terceros fuera de la sociedad que se encarguen de la misma. La liquidación parcial solo se presenta en los casos previstos en los artículos 789 y 795. Como habíamos mencionado, nuestro Código Civil establece lo siguiente. Artículo 797. Disposiciones aplicables. A falta de estipulación en el contrato social o de disposiciones expresas en este capítulo, se aplicarán para la liquidación de la sociedad, una vez disuelta, las reglas relativas a la división de bienes comunes y, en su defecto, las de liquidación de sociedades comerciales en cuanto sean aplicables. Artículo 799. Continuación de la personalidad. Plazo de liquidación. Parágrafo primero. La personalidad de la sociedad continúa para el objeto de la liquidación hasta finalizar esta. Parágrafo segundo. La liquidación se practicará en el plazo máximo de 6 meses y mientras ella está en curso se agregará a la razón social la advertencia en liquidación. Artículo 800. Restitución de los bienes aportados en goce. Parágrafo primero. Los bienes aportados solo en goce deberán restituirse en el estado que tengan a los socios propietarios. Parágrafo segundo. La sociedad debe responder por pérdidas o deterioros imputables a los administradores, sin perjuicio de la responsabilidad de estos ante los socios. Artículo 801. Liquidación parcial. Cuando, conforme a lo previsto en el contrato y en el presente capítulo, cesa la relación social respecto de un socio, la sociedad le liquidará en el plazo máximo de 3 meses la parte que le corresponda, según el estado patrimonial de la sociedad al tiempo de cesar la relación social, sin ulteriores derechos ni obligaciones del socio o sus herederos, sino en cuanto sea consecuencia necesaria de los actos anteriores a la cesación. Artículo 802. Distribución del activo. Solo una vez extinguidas las deudas sociales se puede distribuir el activo existente mediante el reembolso de los aportes y la asignación a los socios de los eventuales excedentes, en proporción estos últimos a la parte de cada uno en las ganancias. Muchas gracias.